Estamos con el movimiento cívico-militar Cóndor, el curso de Introducción a la Geopolítica, Geopolítica y Sociología, capítulo 2, bloque nuevo, 9, y el profesor invitado es el general Raúl Racana, con el cual tenemos una conversación muy interesante. ¿Qué te parece, Ana, hasta ahora? Está muy bueno, pero entiendo poquito. Ah, no soy la única, no soy la única. No, no, estoy un poco perdida, ¿viste? Más por el tema de que empezó hablando de, bueno, pero él es ingeniero nuclear, doctor en filosofía, pero Sí, tiene muchos estudios sobre la mente, ¿no? Sobre todo, sí, sí, me hizo acordar el Instituto Tavistock, ese que modula las mentes y estudia la sociología y sí. qué sé yo. No, Pero qué interesante, ¿no? No y sabía yo aparte todo. fue miembro de la Comisión de Energía Atómica, asesor de Alfonsín en su momento, cuando era presidente. Fue, a ver, ¿qué más tenía? Director del Colegio Militar, Mm. entre otras cosas. Creo que fue director del CONICET, empresario, o sea, es una persona brillante. Ese es el problema que tiene, que se mueve muy rápido para nuestra, para nuestra mente misionera, digamos, Para pastoril, mi neurona. pero es importantísimo. Yo rescato dos cosas como docente, ¿no? Una, la formación. Qué mal que estamos en nuestra formación universitaria o terciaria porque nos hemos quedado en el siglo XIX, como él dice, estamos en el procedimiento y no en los resultados. Mm, Segundo, habló de la calificación, que es un tema también terrible para los docentes. ¿Cómo calificar? mm, Y nosotros tenemos en cuenta el esfuerzo, la dedicación, la participación, y ellos tienen en cuenta el resultado. sí. Buscan siempre el resultado. O sea, no importa cómo lo hizo, no importa si se esforzó o si es vago y lo hace de pura carambola. Si es asertivo, digamos, pero importa el resultado y es lo que hemos perdido nosotros. Mm, Y otra cosa que quiero rescatar antes que ingrese el general, o ya ingresó, es la cuestión de qué es la estrategia. Es la estrategia es un arte. O sea, no hay un procedimiento para llegar a ser una estratega. Hay una experiencia de un campo para llegar a un lugar donde vos después tenés que coordinar y conducir todos los campos, ¿no? Eh, y fíjate que una de las cosas importantes que para mí dijo, la cuestión del marxismo y el antimarxismo, porque genera un movimiento y un antimovimiento, ¿no? Es una cuestión, las ideologías ya están superadas, o sea, los países industrializados no miran las cuestiones hechos por un rasgo, por un vidrio teñido de ideología. Para ellos no importa, entonces, si en algún momento tienen que valerse de una ideología o de la otra, o cerrar un trato con una ideología o con otra, depende del determinado país que necesiten sus recursos o su alianza, no les importa. mm, Nosotros lo vemos con un rasgo ideológico. Nosotros decimos, bueno, Estados Unidos de derechas, ¿cómo va a cerrar con un país de izquierda? ¿Cómo va a negociar con Cuba? No, ellos están en otro nivel, ya está, no existe la derecha y la izquierda. Entonces, claro, nuestra lógica de razonamiento siempre nos lleva a resultados errados, porque estamos aplicando criterios como verdades lógicas erradas. Eso, mm. a ver, Horacio, si usted me puede poner un poco de luz. A ver. Bueno, no, no sé si estoy conectado porque no, Sí, no veo. Sí, ahí vino el sí, general, sí. ahí vino el general. Este, sí, sí, está conectado. Dígame, No veo la imagen por eso. espere que la saco. Pues, este es el. Ahí estamos. Ahí está, Ahí estamos. ahí está. Lo estábamos criticando, mi general, pero ya que volvió, no lo vamos a criticar más. No te preocupes. Estoy en Pero es el una mundo de crítica la estrategia. sana, No hay una verdad. crítica sana. No.
Es muy difícil comprender, ojo, no te creas que es fácil. El más grave problema que tiene la persona que hace el análisis de los hechos es cuando mete su valor ideológico dentro del hecho. Entonces trata de ver las cosas que más le satisfacen. Y ahí perdió todo el equilibrio para analizarlo. No puede, no se puede hacer eso, porque dejamos de comprender la voluntad del otro, que es lo más importante. Por eso cuando habla que es un arte, cuando yo digo, vamos a tomar el crecimiento económico norteamericano, entonces usted agarra, y lo tengo escrito ahí en el libro, en el cual empiezo a hacer el listado de las 100 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y en el libro de la guerra de las mentes, que es a continuación de este, y en este, aunque hago también un análisis bastante detallado, yo empiezo a hacer preguntas referente a lo que cada uno va pensando en función de lo que está haciendo. Entonces yo digo, el mundo capitalista murió. Y entonces para que muera el mundo capitalista, la riqueza o las grandes organizaciones las tengo que crear sin capital. Y empieza uno a ver uno de los modelos más claros de todo eso, es Walt Disney. El otro día miraba por televisión lo que es Walt Disney, es inmenso. ¿Y con qué empezó? No, empezó con el ratón Mickey. Y con el ratón Mickey hizo todo. Inventó el ratón Mickey. ¿Cómo se le ocurrió que a nosotros nos iba a gustar el ratón Mickey? Y con eso hace todo. Después crean poder y llega a que Milán, no sé cómo se llama la primera ministra esta italiana, dice que el centro de poder mundial hoy está manejada por las empresas que se encuentran en la zona de California, que es el Silicon Valley, y por supuesto los grupos financieros, que son en general originarias de empresas no capitalistas, que no usaron capital para crecer. El capital se volcó sobre ellas cuando ellas crecían, independientemente del capital, como por ejemplo Apple Computer, ¿no? Que se transformó, nació de una persona que no tenía poder y no tenía plata, no tenía nada, y llegó a donde llegó. Y así tenés, cuando vos analizás, te vas a ir dando cuenta que las empresas petroleras que facturan más que una empresa de estas que nacen así sin capital, tienen una capacidad de concentración personal muy baja. Un, Y, un ejemplo de eso acá sería Mercado Libre. sí, es el único caso que se puede analizar así. No sé si lo han hecho, porque acá como todo es inmoral, uno no sabe si es moral o inmoral, es otra historia. Pero uno lo ve si el Mercado Libre empieza así. Por eso lo critican tanto, porque el mundo pastoril no puede aceptar el Mercado Libre. Para eso no pueden existir esas cosas. El mercado pastoril es yo compro el campo y listo, ya está, yo produzco. Si yo tengo 10 millones de dólares para comprar un campo, compro el campo y mañana produzco. No necesito llamar a nadie. Es una... Y además, ya cuando uno estudia marketing en los Estados Unidos, se da cuenta que el marketing para el mundo pastoril no existe. Casi ni existe. El trigo, vendo el trigo. ¿A qué precio? Y al precio que fija el mercado de Chicago. Yo no sé ni lo que hace. ¿Y usted hizo algún análisis sobre las monedas virtuales? ¿Por? No, porque también es un fenómeno, o sea, yo me quiero cortar una oreja porque cuando salió ay, ¿cómo se llamaba? El Bitcoin, ¿qué? Cuando recién salió, creo que estaba, no sé, 10 pesos o 10 dólares un Bitcoin, una cosa. Ah, Y la sí. señora que me lo vendí, me lo ofertó, le dije que no entendía, yo tenía miedo de perder mi pequeño capital. Pero después, digo, ¿por qué no compré? ¿Por qué no compré cuando estaba barato? Porque es una cosa incomprensible para nosotros, o sea, para una gente. En general, el mundo de los negocios, por eso yo digo, dejen libertad al ser humano, porque con 20 tipos del estilo de Walt Disney,
damos vuelta a la historia de la Argentina. ¿Por qué se cree que en la Revolución del 55 salieron a perseguir ferozmente a los militares? Porque los militares que dirigieron esa revolución en general eran de bastante poco prestigio. La mayoría ya había estado retirado o estaba a punto de ser retirado. Y la mayoría, el 80 o el 90% de los militares que fueron pasados a retiro eran los mejores militares que tenía el ejército. Además, la lógica del militar de la década del 40 era distinto que la del militar que viene después del 55. La lógica desde el 45 en adelante, no fundamentalmente también la lógica de los años 30 también. El militar daba como privilegio el logro del objetivo, aunque tuviera que cambiar los procedimientos. Luego de eso, cuando llegan los norteamericanos, yo creo que hay mucha gente que no tomó conciencia de lo que pasó en el 55. En el 54 yo desfilaba marchando con la marcha del ejército argentino. Y en el 55 desfilaba con la marcha de la libertad. Mi uniforme del año 54 o 55 era totalmente distinto del 56 al 57. Nos cambiaron el uniforme totalmente, camisa, corbata, esas cosas no existían. Mi padre decía que era el uniforme de los invertidos. No le causaba mucha gracia a mi padre. Desfilábamos totalmente distintos. Un ejército distinto. Cambió todo el ejército y se separó a todo el ejército. Nosotros no tomamos conciencia que había un conflicto cultural muy serio. Braden se pelea en el año 33, 34, se pelea ferozmente con Saavedra Lama y con Agustín P. Justo. Él formaba parte del grupo pastoril, porque el petróleo es un grupo pastoril, de la Standard Oil, junto con el padre. Y por eso arman la guerra entre Paraguay y Bolivia. Ellos arman. Eso es acusado allá en Estados Unidos. Y ahí aparece el asesinato del que fue gobernador de Luisiana, que era el enemigo número 1 de la familia Braden y del Standard Oil. Ojo, cuando uno quiere hablar de Estados Unidos en su conjunto pierde tiempo, porque Estados Unidos no tiene ideologías conjuntas, tiene grupos de poder independientes. Lo que pasa es que un Standard Oil llega a Bolivia y Paraguay y te arma la guerra, a espaldas de toda la intencionalidad que podría tener otro grupo de poder en Estados Unidos. Pero esto no hay que ir muy lejos. Miren lo que pasó ahora en Ucrania. Miren el pensamiento de Biden comparado con el pensamiento del candidato a presidente por el Partido Republicano. Son totalmente distintos. Son dos enfoques de vida totalmente diferentes. Ni bueno ni malo, diferentes. Es muy difícil entenderlos, ¿eh? Es muy difícil. Cuando uno lee los papeles del Pentágono que salen a la luz el 14 de julio del año 1971 y lo publica a espaldas de la Secretaría de Defensa el diario New York Times y después lo publica el Washington Post, ahí tengo todo un capítulo dedicado a eso. Las contradicciones que tienen los gobiernos norteamericanos es pavoroso. En Estados Unidos, yo lo escuchaba el otro día hablar a Balsa. ¿No lo escuchaste vos, Horacio, hablar a Balsa? No, ya conozco, digamos, lo Bueno, que Balsa dice que no hubo guerra. En la Argentina no hubo guerra. Balsa, pobrecito, no entiende nada. Yo cuando vivía en Estados Unidos no se hablaba de la guerra norteamericana en la Argentina. Se hablaba de la Guerra Fría. Tal cual. Y la Guerra Fría era una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, entender la Argentina no es fácil, ¿eh? Comprenderla menos. Vos podés comprenderla porque te podés lanzar una idea. En Estados Unidos, la campaña a favor de los derechos humanos la inicia Jimmy Carter, ferozmente contra el ejército argentino, feroz. Ahora, ¿quién defendía al ejército argentino?
¿Quién lo defendía? Estoy diciéndole algo que ustedes no tienen por qué haberlo sabido porque no estaban allá. Yo estaba allá y ustedes tienen que saber cosas que yo no sabía porque no estaba acá. El que defiende ferozmente la posición de los militares argentinos, la Unión Soviética. En una famosa reunión de las Naciones Unidas donde estuvieron todos los países para combatir los derechos humanos promocionada por Estados Unidos, ¿quién la bloquea? ¿A quién defienden ferozmente? A la Argentina. La Argentina no había vulnerado ningún derecho humano. Y eso lo decía la Unión Soviética. Así que cuando terminaba de escuchar eso, yo terminaba por no entender nada. Y lo que comprendí hasta ese momento se me pasó para la otra moneda de la cabeza. Cuando ustedes traten de analizar en la Guerra de las Malvinas y ven frases cortitas, por ejemplo, para resolver el problema económico, un borracho invade las Malvinas, si ustedes lo escuchan muchas veces, el mismo argumento está preparado. Perdón, Sí. Raúl, hace unos días, justamente el presidente y el futuro candidato, Massa, pidió hacer un análisis, digamos, psicológico de los candidatos, porque dijo que así tuvimos un presidente borracho que nos llevó a una guerra. O sea, ese argumento lo siguen usando al día de hoy. No, claro, pero es un argumento de gran peso. Si tu objetivo era destruir las Fuerzas Armadas para destruir la Argentina, el objetivo está bien hecho. Cuando a mí me dicen, ¿por qué ustedes los militares invadieron las Malvinas? Pero yo invadimos las Malvinas, nosotros no invadimos nada. Lo que no pudimos es irnos de las Malvinas. ¿Por qué no pudimos irnos? Y porque nos metieron 2 millones de tipos en la plaza. Yo me acuerdo a Frischner. Todo el mundo hablaba de esto, lo otro, de más allá. Y cuando vio que había 2 millones de tipos, yo con Frischner lo conocía mucho porque habíamos hecho una carrera. Fíjense lo que les voy a decir. Nos pasamos un mes discutiendo el nombre de la carrera. Máster, y queríamos hacer una maestría en management, pero no encontrábamos el nombre. Nosotros no tenemos nombre para definir la conducción. Entonces pusimos conducción y administración. Le pusimos maestría en conducción y administración. Entonces venían los muchachos de la Universidad de Buenos Aires y me decían, che, ¿cómo conducción? Conducción es para los militares. Tenés que llamarlo administración. Entonces le decían, bueno, los militares decían, bueno, vamos a llamarlo administración. No, administración no. Eso es para los poroteros. Nosotros tenemos conducción, no tenemos administración. No tenemos la palabra. En los límites de tu lenguaje te da los límites de tu capacidad. Te metieron dentro del sistema la economía. ¿Quién opina? Los economistas. ¿De qué opinan? De nada, porque el problema no es económico. No tiene nada que ver la economía en el problema argentino. Pero como no tenemos la palabra del management, no podemos razonar en función del management. Es notable. Y ahí queda bloqueado. Y yo no hablo yo como militar, no. Estaba Frischner y 5 los mejores profesores de la Universidad de Buenos Aires me habían acompañado para hacer ese curso, porque no lo podían hacer en la universidad, porque la universidad se clavó en el siglo XIX. Fíjese usted cómo piensa el hombre del siglo XIX y cómo piensa el tipo del siglo XXI. Si usted es de la mecánica cuántica, mira los hechos y trata de ver el futuro que va a construir con lo que tiene. Si usted es newtoniano, solo vale lo que usted prueba, y usted prueba mirando para atrás. Solo lo que provee vale, lo que no provee no vale. Eso es newtoniano. Eso es nazista, no es nazista para un científico, no van a creer que todo lo necesita, pero era Hitler. Hitler echa de Alemania en 1936 a los científicos que él llamó los científicos judíos.
porque estaban intentando perturbar la lógica precisa de los alemanes. Porque él decía, no hay que mirar para atrás, nosotros miramos para adelante. Vemos lo que tenemos y construyo para adelante. Si yo miro cuánto levanté la pared, dónde está la pared, y de ahí construyo para arriba. No cómo hice para construir la pared de abajo para arriba. Ese es el radicalismo. El radicalismo se queda en el siglo XIX. El radicalismo me explica todos los días lo malo que fuimos nosotros y lo bueno que fueron ellos antiguamente. Y entonces siempre mirando para atrás para construir el presente. Pero para construir el futuro no tienen cabeza, porque no tienen formación gerencial, no pueden arrancar para ahí. Yo me senté solito e hice el plan de estudio del ejército. Nadie entendió por qué lo hacía. Escuela militar, colegio militar, había que tener de algún lado una formación científica. Todo lo que la cabeza puede hacer. Y se van a dar cuenta que puede hacer pocas cosas. Después viene todo lo que puedo hacer para adelante, o lo que va a ser mi futuro. Por eso cuando yo tenía 14 años, mi padre me llevó, ¿a dónde me llevó? Me llevó al aeropuerto acá de Palermo para ver bajar a Kurt Tank conduciendo un avión supersónico. Subsónico, ¿no? Ahora se me va Subsónico, pero en el límite. en el límite, que no podía pasar el límite, no por un problema de motor, sino un problema de que le temblaba demasiado la chapa y no habían encontrado todavía la chapa perfecta que pudiera resistir el temblor que hay cuando se pasa la velocidad del sonido. En una circunstancia podía romper la barrera del sonido, Sí. pero en determinadas circunstancias, digamos, en picada y demás, pero no en la disposición, digamos, aerodinámica que tenía en ese momento, pero fue un avance tremendo. Claro. Entonces, el drama del peronismo, que esto lo tenían claro los que destruyeron todo el aparato militar de aquella época, el drama del peronismo es que dejó de ser peronismo. El peronismo es una corriente ideológica y un funcionamiento que se puede discutir. Yo no quiero discutir nunca si Perón fue bueno o malo. Es otra discusión. Y suena media absurda la discusión. Nunca se discute. Yo lo que quiero discutir, cuando yo hablo de la Iglesia Católica, yo no hablo del Papa Francisco. El Papa Francisco no me va a decir a mí cuál es la Iglesia Católica. Cuando yo hablo de la Iglesia Católica, tengo, ¿cuántos papas son? 47, 48. Tengo 47 papas. Y puedo elegir el que quiero para ver cuál es el que más me gusta. Y veo los valores de la Iglesia. Y eso es lo que me interesa. Después diré si Francisco es bueno, si Juan Pablo II es malo. Perón también es una parte del proceso de industrialización del país, que empieza primero y fundamentalmente con Roca cuando elige al ejército alemán para empezar la capacitación del ejército argentino. Perón es educado en el colegio militar por todos sus profesores, con una gran mayoría de profesores alemanes. Venían de Alemania a explicar cómo debía funcionar el ejército. Y Van der Gels era el que dirigía las operaciones. Y hay un trabajo de Van der Gels en que notifica al presidente de la Nación la excelente capacitación que había logrado el ejército argentino, al que él vino a inspeccionar en 1910. Hay toda una historia ideológica acá que hay que entenderla. Discutir si Perón fue malo, bueno, aunque hubiera sido fantástico, nada de lo que hizo Perón voy a hacer ahora, pues otra época. Es distinta, es una época distinta, pero discutir eso es perder tiempo. El peronismo se queda sin la capacidad de conducción. El peronismo es una organización exclusivamente militar, donde los generales son los comandantes, los gremialistas son los suboficiales y los obreros son los soldados. Así ven en todo. Pero tienen un sentido muy grande de la palabra libertad, muy profunda. Todo se va confundiendo. Perón saca de circulación
en el año 52, para mí que fue la personalidad más importante, el coronel, ¿cómo se llamaba? Que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aloe, No, no, el que era gobernador, el coronel, que fue gobernador hasta el año 52. Después vino era Mercante, Mercante. es un tipo brillante, es el que lleva a Perón adelante. Tiene un hijo, que tiene un hijo extramatrimonial, que yo lo conocí cuando él muere en los años 70, el hijo de Mercante. Mercante muere en el 68, 69, también tuve oportunidad de ver una charla muy superficial con Mercante, porque casi no se veía con Perón. Pero a Perón sí lo conocí personalmente, a Damasco, a todos. Pero después vemos si Perón fue bueno o malo, pues es otra discusión. Por eso yo me pregunté, peronista, yo no sé de qué me estás hablando. El peronismo, y si hubiera sido fantástico, no existe. No existe, los métodos de él no existen. Era otra época. Fíjese que en la década del 50, Peter Drucker escribe su famoso libro, donde dice, señores, el modelo marxista murió. En este libro yo hago un intenso análisis de cómo razonan los centros de poder argentinos. Casi todos utilizan la lógica marxista. Casi todos. El liberalismo argentino es de lógica marxista. Los marxistas tienen lógica marxista. Los peronistas hoy tienen lógica marxista. La lógica marxista dice que la riqueza la genera el capitalista más el obrero, que genera una riqueza o una ganancia que le llama plusvalía. Cuando los economistas razonan en esos términos, entonces los liberales dicen que la plusvalía va para el capitalista. Y los marxistas dicen que la plusvalía va para los obreros. Y los peronistas dicen que la plusvalía va 50 y 50. Y ahí es el razonamiento. Sobre eso razonan. Entonces no piensan que lo primero que hay que generar es la riqueza, para luego poder hablar si la voy a repartir y en qué forma. Y la riqueza se genera por la capacidad mental del conductor más el esfuerzo del obrero. Pero la capacidad de los conductores que tiene una organización. Es como si uno va al ejército y ve el ejército de Napoleón. No se gana por la cantidad de obreros que tenía y por la plata que pusieron. Se gana por la capacidad que tienen los conductores. Lo mismo pasa en el mundo de los negocios de fines de la década del 20. Y ahí aparece Peter Drucker donde dice, el capitalismo murió, porque además me dicen, no me terminaron de explicar qué quiere decir capitalismo, pero murió. Y la plusvalía no existe, solo existe el creador de la riqueza y el trabajador. Y el creador de la riqueza no es una sola persona, es un grupo empresarial muy largo. Cuando uno se para y mira la organización argentina, la ve parada ahí. ¿Cómo yo veo la solución? Si ustedes me preguntan una solución. ¿Cuál es la de todas, la que podría analizarse como la mejor? Si ustedes me dieran a mí, Racana, te vamos a dar la posibilidad de solucionar el problema argentino. Y te vamos a dar todo el poder para que lo resuelvas. Después de las elecciones. Entonces, ¿con quién te quedas? Y me quedo con Milei. ¿Por qué? Porque raja a todos. Deja a todos en cero. Y me deja a mí la posibilidad de hacer todo yo de nuevo. Porque todo es management. Yo no puedo tener un sistema social como está planteado. Los números que veo no son tan perversos los números. Él habla de la deuda de Liquid dando vuelta por ahí, pero no es un problema. Las ELIC. La LELIC no es un problema de deuda. Más grave es
un problema mental que está dando vuelta. La ineficiencia que tiene todo el sistema es pavoroso. Tampoco entienden que la riqueza se construye con poder. Graeber, que yo creo que lo nombré en algún momento cuando estabas acá, decía que el poder es más importante que la riqueza. Pues, si usted es muy rico y no tiene poder, pierde todo. No porque tengo plata, tengo poder. No, no. Si tengo poder, debo tener plata. Y si la regalo, JP Morgan, el padre fundador del banco JP Morgan, era un hombre sin dinero, pero era el más poderoso banquero de la historia norteamericana. No tenía mucha plata, pero tenía poder, él manejaba todo. Y ni hablemos de la historia de los militares o de los presidentes en la historia de la humanidad. Pero Y el entonces poder lo da el conocimiento y la experiencia, ¿o no? el poder lo da en general, el dueño del poder es el dueño de la verdad, y la verdad es una mentira no probada. Pero si vamos a definir el poder, ¿qué es? El poder está constituida por 3 monedas de cambio. Graeber decía, para ser poderoso necesito un banco, un diario y un ejército. La Argentina regaló el ejército. Es el único país del mundo que ha hecho eso. Cuando uno quiere saber la riqueza de los pueblos, no miran la riqueza, miren el ejército que tiene. Porque un presidente de la nación no tiene poder sin riqueza. No tiene poder, no tiene ningún poder sin riqueza. Pero no tiene poder sin ejército, sin riqueza tampoco. Y sin cultural menos. Por eso cuando yo lo escucho decir, no, no hubo una guerra. ¿Pero qué creen que es una guerra? ¿Un combate militar? ¿O es un combate económico, cultural y militar? No, 3 cosas. No, porque con ese mismo criterio, lo que está haciendo Hamas con Israel no es una guerra, porque es un Claro. ejército contra una organización no reconocida. No, y además de que me estás hablando de 1000 personas frente a un ejército de 500.000, 600.000. Cuando yo entendí la influencia cultural en todo esto, es terrible, porque cuando yo salí de acá pensaba igual que todos mis compañeros, y cuando volví, volví con un mundo totalmente distinto que el de ellos. ¿Y por qué veía distinto? Porque sobre mi cabeza no trabajaron. El dominio de la mente, que es el tercer libro que yo escribo, es cómo voy a accionar sobre tu mente para que pienses distinto. Cuando Kissinger escribe 2 cosas que hay que recuperar de Kissinger. Kissinger dice, el ajedrez no es algo que le tengo que enseñar a los oficiales. Yo le tengo que enseñar el juego chino, que le llaman, ¿cómo se llama el juego chino este? El Go. El Go, El Go. exacto. Go, sí. Ese, porque es un juego que gana el que al final del partido tiene la mayor cantidad de cuadraditos ocupados. Es decir, aprende a tener capacidad sistémica y no analítica. Es una mente distinta el conductor. Es muy diferente. Yo lo notaba en Estados Unidos. En la maestría, yo rendía mis exámenes con los libros sobre la mesa. No me pedían nada de memoria. Y el examen doctoral eran 3 días de examen, mañana y tarde, lunes, martes y miércoles. Y el miércoles yo tenía que dar 2 exposiciones de 45 minutos cada una. Y para poder hacer eso, tenía que tener una inmensa capacidad de síntesis, poder ver el mundo en un solo punto del cerebro y poder desarrollar a través de ese punto. Y te daban 45 minutos para que hables de un tema, de cualquier tema. Cuando yo le pregunto a mi profesor cuál es el temario, dice, no hay problema, todo lo he visto en su vida. Pero vos sentabas y te preguntaba cualquier cosa, pero todo a libro cerrado, nada de libro abierto. ¿Pero cómo? Durante 2 años para hacer mi maestría
Y mi título de ingeniería lo hice con libro abierto. Y esto después todo con libro cerrado. Claro, porque el de abajo tiene que hacer un conocimiento analítico de los hechos. Y el de arriba una capacidad de síntesis. Tiene que ver todo el funcionamiento en conjunto. O sea, la capacidad de relacionar. Eh, yo no sé si estoy totalmente descolgado con lo que usted está diciendo, pero creo poner en valor, o me gustaría poner en valor el hecho de conocer otro idioma, aparte del español, porque yo creo que es una manera de liberarnos, o sea, o el inglés, o el chino, o el ruso, entrar en otra cultura, a veces sin tener la posibilidad de viajar y poder comparar los conocimientos que tienen otros países en relación a los nuestros, porque noto esa cuestión de que estamos muy encerrados dentro de nosotros mismos por un trabajo que se hace en todas las instituciones terciarias y universitarias, ¿no? Claro, y hay un trabajo muy fuerte. Mire, cuando yo llegué a la universidad en el año 58, 59, yo estudié física en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. No había un solo peronista de profesor. Se habían echado a todos. Ni uno solo. Yo miraba eso y estaba Alzogaray, había un grupo que seguía Alzogaray, estaba la UDEVA, ¿no? En aquella época, y estaban los marxistas, todos marxistas. Y ellos trabajaron Eh, 30 años para mi, crear las casamatas culturales. mi general, nos quedan 3 minutos. Si usted se anima a un bloquecito más, porque la verdad que no tiene desperdicio esto. Sí, cómo no. Ah, perfecto. Sí, si me ayudan un poco con las preguntas, porque es tan largo todo. Lo que pasa es que ahí la dama tiene familia, tiene todo. Que diga No, ella si puede esperar o no. pero no me preocupa ella porque ella entiende todo. Los que no entienden son ustedes. Nosotros que estamos dando vueltas. Ah, está pícaro, Raúlcito. Ah, ya te voy a dar pícaro yo cuando vaya a Buenos Aires. Vamos, te voy a hacer la guerra de las mentes a vos. No, es todo un concepto que uno tiene que razonar en forma distinta. Cuando me hablan de que los militares torturaban acá en la Argentina, y otro día lo escuchaba a un diputado, que entonces a él lo torturaban y entonces venían los tenientes coroneles y coroneles a ver la tortura. Sí, es posible que eso haya pasado, porque la mayoría de los oficiales no querían hacer eso. Entonces te mandaban a ver para hacerte corresponsable. Y una vez que vos eras corresponsable no podías abrir la boca. La lucha contra el terrorismo es muy difícil comprenderla, muy difícil comprenderla. Yo me doy el lujo de decir muy difícil comprenderla porque yo la vi de afuera, no estaba. Yo me fui en el 75 y volví en el 80. Por supuesto que cuando salí de acá iba a tomar el café a la casa de un amigo y todos me puteaban porque no los matábamos a todos los guerrilleros, los torturábamos y los tiráramos de aviones. Cuando volví me dijeron, che, los tiraron de avión, qué hijo de puta. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo le pueden trabajar la mente para que hagan A, B o C? Las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente de la gente. Pero lo que sí sé es que si vos no tomás medidas adecuadas, el terrorista puede generarte unos crímenes brutales sin que vos te des cuenta. Si Israel no hizo nada contra el grupo terrorista, no hizo nada. No sabía que iban a atacar. Y realmente podían ejercer la metodología recomendada por el general francés. Si yo no tengo información, el terrorismo aparece por cualquier lado. Bueno, pero ahí está. Es lo que yo le preguntaba a usted, que para mí hubo todo una, una farsa. No, eso es lo Porque que sí yo lo sabían los servicios, sí lo sabían. El presidente lo sabía, el primer ministro lo sabía y toda la gente que lo sabía. Estaban esperando la oportunidad para eso. Yo creo que estaba, además, Egipto le había avisado con antelación hace más de 2 meses que iba a pasar esto. Egipto le había dicho.
Entonces, ¿cómo podemos lograr esto de que